La Universidad Cristiana de Arizona reportó que solo el 33% de la población americana tiene una cosmovisión bíblica. Y yo pregunto, ¿será que el Evangelio no está tan claro como nosotros pensamos? Bueno, de este tema tendremos una gran conversación aquí en el podcast Somos Iglesia. Saludos a toda la familia que se conecta con nosotros aquí en el podcast Somos Iglesia. Este es el episodio número 2 y estamos contentos de que estés con nosotros y de que puedas sentarte también aquí a la mesa para que podamos tener esta conversación juntos. Estamos hablando de evangelio, estamos hablando de discipulado, estamos hablando de misión y de muchísimos temas que nos ayudan a entender de qué se trata ser la iglesia que Jesús quiere que seamos. Y hoy estoy con un invitado de lujo, como dicen algunos por la televisión, un amigo, un compañero, el pastor Robert Amaya, quien es pastor en la ciudad de Ocala, aquí en la Florida. Robert, bienvenido a Somos Iglesia, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Abdiel. Bueno, feliz de poder compartir contigo y con los que siguen este podcast y esperando que la luz de nuestro Señor ilumine nuestro camino, especialmente al hablar de un tema tan necesario de entender y de aplicar en nuestra iglesia. Es vital, me parece que hoy vamos a hablar de evangelio, vamos a hablar del evangelio del reino. Y me parece que esto es bien importante porque nosotros no podemos hablar del tema de iglesia si nosotros no comenzamos desde la base. Correcto. La iglesia no se trata del edificio, no se trata de los programas, se trata del evangelio. Lo demás toma sentido a partir del evangelio. Y por eso yo creo que es necesario que apartemos todo un episodio para que podamos nosotros hablar un poquito. No vamos a resolverlo todo en los minutos que tenemos, pero que podamos comenzar a hablar de esto y que pueda ser de bendición para las personas. Así que siéntase libre de compartir este episodio, de escribirnos ahí sus comentarios, porque queremos que esto pueda ser una conversación. Y Robert, yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuán importante es para la iglesia tener claro y entender de qué se trata el evangelio del reino? Bueno, yo creo que es tan importante como entender lo que motivó que Jesús llegara a esta tierra y que viniera como un bebé. Si nosotros no entendemos el evangelio, vamos a tener una iglesia sin forma. Aunque sea iglesia y aunque tenga el título y aunque nos reunamos y aunque tengamos una serie de actividades, el evangelio del reino le da sentido a la vida. Y al darle sentido a la vida, pues le da sentido a la familia y a la iglesia. La familia y la vida de cada persona son las que componen la iglesia. Tenemos iglesias bastante disfuncionales, que sufren muchísimo. Y para la mayoría de ellos, quizás el problema está en eso, en que hemos entendido muchas cosas que es bueno entenderlas, pero no hemos entendido lo más importante, y es el evangelio del reino. No lo hemos entendido y no lo hemos podido aplicar a nuestra vida, y por lo tanto estamos construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Esas son las luchas que pudiéramos estar teniendo muchas veces, que estamos haciendo más iglesia basada en el evangelio según nosotros que el evangelio según lo que Jesús quería que nosotros pudiéramos entender. Correcto. Me parece que aquí es donde comienza la tensión, porque cuando el evangelio no está claro, entonces la iglesia comienza a tener más de nosotros que de Jesús. Comienza a estar más basada en preferencias u opiniones nuestras que en lo que Jesús hizo, hace, sigue haciendo y quiere que nosotros entendamos. Correcto. Entonces, tal vez vamos, para poder comenzar por algún lugar, ayúdame y de lo que yo sé que lo que Dios ha puesto en tu corazón, cómo Dios te ha ayudado a entender este tema, ¿cómo pudiéramos ayudar a los amigos que nos están viendo a definir qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Por dónde comenzamos en esta conversación? Ok, bueno, ahí es toda una teología, por así llamarlo. O sea, es bastante complejo si queremos analizarlo desde esa perspectiva bíblica, teológica. Ahora, si la analizamos desde la práctica, va a ser muy diferente. Y la práctica me dice que yo debo ser tan pragmático como Dios lo es con nosotros. Yo me hago una pregunta, ¿por qué Jesús simplemente no envió, por qué Dios mejor no envió a Jesús a esta tierra para que comenzara su ministerio ya definido?
cuando ya tiene una edad madura? ¿Por qué todo el proceso de tener que llegar como un bebé y de pronto ese lapso que hay en edad muy vital para él, en la adolescencia? ¿Por qué no nos olvidamos de toda esa parte que aparentemente no tiene mucho sentido? Sí, lo que dice es ¿Y por qué no el Jesús? ¿Por qué el Padre no mandó a Jesús adulto ya? Correcto, ya, de una vez a simplemente hacer el trabajo que tenía que hacer. Porque parece que lo demás tenía sentido, pero no mucho. Pero tiene lógica cuando se ve el cuadro completo, desde la práctica de Dios. En el Antiguo Testamento, hay muchas personas que no les gusta leer el Antiguo Testamento. Y cada vez son más como apáticos al Antiguo Testamento porque no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy rudo, es un Dios difícil de entenderlo en un contexto de amor. ¿Y acaso Dios no sabía eso? ¿Acaso Dios no veía la raza humana como reaccionaba frente a ese Dios del Antiguo Testamento? Ahora llega una nueva historia para la raza humana. Y esa historia está enmarcada en el regalo de Jesús. Y Jesús podía haber nacido sin haber sido presentado, sin haber tenido todo el proceso que realizó Juan el Bautista. Y allí es donde comienza todo. ¿Por qué Dios decide que Juan el Bautista prepare el terreno? Prepara el camino para el que venía. ¿Por qué no nos evitamos todo eso? Y el que venía simplemente que venga a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué todo eso? Bueno, porque allí está la esencia. Y a veces nosotros vemos la historia de Juan el Bautista como una historia muy linda, como una historia bastante romántica, que de hecho termina trágicamente, pero no vemos la profundidad de la historia. Esa es la historia más práctica que hay, que nos ayuda a entender y a ver la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que ahora quiere hacerse notar en el Nuevo Testamento gracias al regalo de Jesús. Es por eso que Juan el Bautista viene con un discurso repetidísimo. Juan el Bautista no hablaba de otra cosa, sino exactamente de lo mismo. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el evangelio del reino está entre ustedes. O el evangelio de Dios, que tiene exactamente la misma connotación, sí. Correcto, la misma estructura, inclusive lingüística. Es exactamente la misma. Hablar del evangelio del reino o el evangelio de Dios es exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista fue tan enfático? Correcto, en repetir exactamente lo mismo, porque allí está la base. Y no solamente de Juan el Bautista, sino que los autores de los evangelios repitieron también exactamente lo que él estaba diciendo. Claro, y lo repitieron porque cuando ya Juan el Bautista no puede predicar más porque es asesinado, inmediatamente Jesús retoma exactamente el mismo mensaje. El mensaje del reino. No cambia nada. El evangelio del reino. Jesús predicó, y eso lo dice claramente Mateo. En los primeros, Mateo sí. Es muy claro al dedicar todo ese recuento histórico. Dice que recorría las ciudades y las aldeas anunciando el evangelio del reino. Correcto. Entonces, no solo comienza con Juan el Bautista, no solo Jesús retoma el mismo mensaje, sino que los discípulos hacen exactamente lo mismo. Jesús envía a los discípulos a hablar no de cualquier cosa, no los envía simplemente a tocar puertas, los envía a que hablen del evangelio del reino. Wow. O sea, el evangelio del reino estaba en todos los discursos de Jesús, así como estuvo en todos los discursos de Juan el Bautista. Y allí no se quedó, o sea, la connotación es mucho mayor, pero volvamos otra vez a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista tenía esa misión de crear sensibilidad con respecto al mensaje del evangelio del reino? Porque el evangelio del reino se trata del rey. ¿Okay? Del rey. El evangelio del reino comienza con el rey. Con el rey, correcto. El regalo de Jesús para nosotros fue un regalo del rey, del creador del universo. Para nosotros, la raza humana. No hay reino sin rey. Correcto. Y ahora, este rey, ¿qué es lo que está haciendo? A través del regalo de Jesús, quiere darle a la raza humana un regalo mayor que el del propio Jesús. Y eso es lo que de pronto nosotros no hemos podido entender. Que con Jesús nosotros recibimos un regalo inmenso. Háblame un poquito más de eso. Es bien complicado porque es que nosotros hemos entendido que con Jesús lo tenemos todo y eso es correcto. Con Jesús lo tenemos todo. Pero había algo en el Antiguo Testamento y es que el Antiguo Testamento fue tan árido, vuelvo a eso, fue tan difícil de entenderlo y un Dios como tan rudo, tan fuerte, porque en el Antiguo Testamento el ser humano no podía comunicarse directamente con el creador del universo. Y se necesitaban todos los protocolos, los procesos, sacrificios y demás. Ahora con Jesús, lo que Dios está haciendo a través de Juan el Bautista es decirle, hay que abrir los ojos de la raza humana
a una nueva experiencia con el Rey. Y para eso es el regalo del Evangelio, que es Jesús. Porque cuando Jesús cumpla con todo su proceso, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando Él resucite, venza la muerte, entonces ahora todos vamos a tener acceso directo. El acceso va a ser directo al Rey. Wow. Por eso es que es Evangelio del Reino. Y por eso es que Hebreo dice que ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Dice, acercaos con confianza porque podemos tener acceso directo al trono de la gracia. Correcto. Así que lo primero que a mí me dice el Evangelio del Reino es que Dios es amor. Wow. Que Dios no solo es amor, sino que me ama a mí, porque me pone como en el nivel correcto como su hijo y Él en el nivel correcto como padre. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento que administra de lejos, que es negado, que es separado, sino que es el Dios que ya puede interactuar directamente con nosotros si lo permitimos. Y esto me parece bien interesante, porque lo que tú estás mencionando aquí del Evangelio es que hay un rey, que es el creador, el que siempre ha sido, el que siempre ha existido y siempre será, y tiene una creación y su creación se rebela contra él. Sin embargo, tú estás mencionando Dios es amor, Dios nos dio el regalo, ahora nos da acceso, y eso es lo que me hace pensar a mí, es que el pecado no nos hizo que Dios nos abandonara. Correcto. Aunque el pecado nos separa de Dios, Dios no nos abandonó a nosotros. Y el Evangelio es esa muestra del amor de Dios, de que a pesar de que nosotros decidimos rebelarnos, Él decidió ir, buscarnos y entregarnos lo más precioso. Así es. Mira, por eso es que el Evangelio del Reino, en la práctica, es el regalo más maravilloso que el ser humano puede aceptar. Puede recibir. El problema que hay grande es que muchos religiosos estamos tan ocupados en la religiosidad que se nos ha olvidado la esencia del Evangelio, que es el regalo del Rey, que quien todo lo puede, que quien todo lo sabe, que quien todo lo gobierna, es mi papá y quiera lo mejor para mí en mi día a día, que yo viva todos los días con esa claridad mental, con esa seguridad de que no estoy solo, que Él está para mí, que Él está conmigo sin importar quién yo soy, sin que siquiera mi pecado me aparte de Él, sino que Él está allí para mí. Ese es el regalo del Evangelio del Reino. Cambia totalmente mi perspectiva. Y no hemos llegado a la iglesia. No, entonces, lo interesante, no, todavía no hemos llegado a la iglesia. Correcto, estamos todavía en la experiencia personal. Pero esto es bien interesante porque lo que tú acabas de mencionar, lo que tú estás estableciendo es que el regalo de Dios a través de Jesús no solamente es la muestra de su amor, sino también es el puente que nos vuelve a conectar con Dios para que nosotros tengamos relación con Él. Entonces, el Evangelio tiene que ver con esa experiencia de nosotros volver a tener acceso al Rey y nosotros poder ser herederos en el reino. Entonces, esto ahora cambia porque ya no se trata de tener una experiencia religiosa con una lista de tareas que hay que hacer, sino se trata ahora de un reencuentro, de una reconciliación de nosotros con el Rey y ahora esa capacidad de nosotros poder conectarnos a través de Cristo. Y en la práctica, ¿qué puede necesitar más un ser humano? O sea, ¿qué puede haber más importante para un ser humano? Yeah. O sea, ¿qué está por fuera del poder de Dios? Ahora, cuando yo todos los días soy consciente de que eso es mío si quiero, porque esto es el libre albedrío, la capacidad de decir, pero es mío si quiero, entonces yo entiendo que el Evangelio del Reino, que es que el Rey sea parte de mi vida, gobierne mi vida, es realmente la base de todo. Wow. Y miren, y genera un efecto que suena feo decirlo, pero que cuando uno entiende en la práctica, en la vivencia, el Evangelio del Reino tiene sentido. La iglesia pasa a un segundo plano. Repito, eso no suena bonito, suena feo, pero a mí me suena hermoso, porque es que la iglesia que está en primer plano y le quita el primer plano a la presencia de Dios, es una iglesia sin propósito, una iglesia deforme. Lo que tú estás mencionando es que cuando nosotros estamos más enfocados en las cosas y las formas de la estructura de la iglesia y dejamos a Dios de lado, esto pierde sentido totalmente y nosotros nos desenfocamos de la esencia del Evangelio del Reino. Y lo diría también de otra parte. Cuando en el día a día Dios no es el soberano de mi vida, Dios no es el que gobierna, o sea, Dios no forma parte de mi día a día,
entonces todo mis lo que yo hago, decisiones, correcto, todo lo que yo hago no me resulta bien, no me genera sentido. Y allá está incluido todo lo que sucede en mi ambiente de iglesia, eclesiástico y espiritual. Y es por eso que tenemos tantos cristianos que luchan todos los días porque sus vidas no tienen propósito, no tienen sentido. Y la pregunta más fuerte que hay es, pero si estoy haciendo todo lo correcto, es como el joven rico, ¿no? Pero si estoy haciendo todo lo que me han enseñado que tengo que hacer, ¿y por qué me siento como que algo falta, que algo falta. ¿Por qué yo me siento feliz cuando voy a la iglesia y hago lo que tengo que hacer, pero luego me quedo como sin fondo? Y que tú pudieras decirle a una persona, porque probablemente a lo mejor hay alguien que nos está viendo en esta hora y dice, no, es que ese soy yo. Eso es lo que me está pasando a mí. Yo tengo tiempo en la iglesia, yo he estado hasta sirviendo, hasta soy un líder en la iglesia, pero es que yo tengo rato sintiendo que algo me falta. Claro. ¿Qué tú pudieras decirle en este contexto de lo que estamos hablando a esa persona que nos está viendo y dice, yo me siento así? El Evangelio es experiencia. El Evangelio es Jesús. Y el regalo de Jesús fue para que nosotros experimentáramos al Padre en nosotros. Y tuviéramos todos esos beneficios. Así que esto hay que comenzar por lo esencial, y es entendiendo que todos los días el privilegio de que el Padre gobierne en mí se limita a mi autoridad. Si quiero que mi autoridad siga bajo el gobierno de mi propia vida, o si decido entregar mi autoridad para que Dios sea el que gobierne. Eso tiene que haber una disposición de parte de nosotros a decirle al Señor, Señor, controla tú, yo no quiero seguir controlando. Sí, en estos días y el sábado, de hecho, en la reflexión hacia la iglesia en la mañana, hablaba de estas dos palabras tan hermosas que el pueblo de Dios, el pueblo judío del Antiguo Testamento repetía cada mañana y que hoy todavía sigue repitiendo. Siempre que un judío, un hermano israelita se despierta, lo primero que dice es, yo agradezco. Eso es una oración del Antiguo Testamento que siempre la repiten. Esas dos palabras son las dos primeras que piensan y que repiten a viva voz. ¿Qué significa el yo agradezco? El yo agradezco significa, yo te agradezco la fe que tienes en mí, porque me das vida. O sea, tú crees tanto en mí que aunque yo no merezco despertarme, me despierto. O sea, que yo te agradezco que tú confías tanto en mí que me das la oportunidad de vivir. Ahora, te agradezco no solo que confías en mí, y ahí viene la parte del Nuevo Testamento que ellos no tienen, pero que nosotros sí tenemos, y es el complemento que yo hago. Ahora yo te agradezco porque todo lo que tú eres está para mí, y porque hoy no voy a vivir este día solo, porque hoy decido aceptar tu gobierno en mi vida y quiero involucrarte, quiero que tú estés conmigo, te invito para que formes parte. Eso es el Evangelio del Reino. Y Robert, me fascina esto que estamos hablando, me fascina, me gusta muchísimo y quiero poner una parábola aquí y que tú me des tu retroalimentación de esto, porque me parece que lo que estás diciendo se evidencia en la parábola de los hijos perdidos. No del hijo pródigo, sino de los hijos perdidos. Porque el hijo pródigo va donde el padre y le dice, dame la herencia mía, yo me quiero ir de aquí. Evidentemente revela a un muchacho que estaba más interesado en las cosas del padre que en el padre. Estaba en la casa, era hijo heredero, pero le importaban más las cosas que vivir en la casa con el padre, que la relación con el padre. Y rompe la relación y se va lejos, dice la Biblia. Pero dice que después regresa, el padre lo recibe, el padre lo restituye, lo abraza, hace una fiesta, pero ahora aparece el otro hermano, el que no se fue nunca, el que se había quedado, el que tuvo que hacerle frente a lo que el otro dejó, el que tuvo que lidiar con el mal nombre y todo lo demás. Y el padre ahora hace una fiesta y ahora este hermano mayor no quiere entrar a la fiesta. Y el padre sale y le dice, ven, entra. Y él le dice, no, yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar porque... Y entonces empieza a decir, yo he hecho esto y tú nunca me has dado nada. Y vuelve a sacar a colación el tema de que aquel te pidió las cosas descaradamente porque estaba interesado en las cosas, pero yo las cosas me las he ganado. Pero yo quiero, lo que yo quiero son las cosas, porque por eso es que yo he estado trabajando. Entonces, pongo esto aquí delante de ti en este contexto de lo que estamos hablando, porque puede ser de que entonces en la iglesia estemos viendo que esto es lo que tenemos. O la gente que está interesada en las cosas y por eso se van lejos porque quieren vivir su vida como le da la gana,
o el otro que quiere ganarse las cosas, pero podemos estar perdiendo la esencia del rey. Estamos Correcto. perdiendo la esencia de que Dios me está dando vida, de que Dios me está dando oportunidades, de que a través de Cristo tenemos todo. Estamos perdiendo la esencia de que lo más importante es Jesús, no son las demás cosas. En esa historia magistral se ve claramente cómo los dos hijos están perdidos, ¿no? Los dos hijos están perdidos. Ahí no hay ni bueno ni malo. Los dos son buenos, pero están equivocados. Pero los dos son igual, buenos. Esa parábola es la que, bueno, de hecho, todas las parábolas tienen relación con el reino. Tienen relación Todas, con el reino. Todas. No hay una en excepción que no hable del reino. Pero esa parábola es la grandiosa con respecto al reino y donde muestra esa perspectiva. Si tú decides sufrir, el papá sufre, pero nunca te quitó el derecho a quitarte, a que vivieras de una manera mejor. Ahí está, es tuyo, si tú quieres recibirlo. O tú quieres estar aquí bajo mi dominio, pero sin disfrutar de lo que significa mi presencia en tu vida, también lo puedes hacer y vas a estar igual de amargado que el que está afuera. Vacío, ambos vacíos. Correcto, y por eso me gusta cómo termina, porque por lo menos uno recapacita, ¿no? El otro no sabemos después qué pasó, pero por lo menos uno recapacita y dice, pero yo ¿por qué voy a seguir viviendo mi vida así? Voy a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva que hay es que aunque yo no merezco, mi padre me ama. Que aunque yo no merezco, lo que le pertenece a mi padre me pertenece a mí. Aunque yo no merezco, mi padre quiere darme lo mejor. Aunque yo no merezco, mi padre quiere orientarme de la manera más apropiada y darme felicidad. Él vuelve a darle valor al padre, que era lo que no había ocurrido antes. Ahora le da valor al padre y ahí es donde está la esencia. Y con una gran diferencia. Ahora el padre es asequible. Antes no. En el Antiguo Testamento, volviendo al comienzo de la charla, en el Antiguo Testamento no. O sea, no había solución para el pecado. Era las sombras. Correcto. Allí, aunque el ser humano decidiera, tenía que seguir todo un proceso. Y el padre era sinónimo de cualquier cosa menos de amor. Ahora en el Nuevo Testamento se ve ese regalo del padre con sus hijos. Uno pródigo y otro también pródigo, pero en la casa. Está ese padre que dice, ahora yo estoy para ti. Las cosas cambiaron, las perspectivas cambiaron, las circunstancias son diferentes. Y es por eso que Satanás, y perdón que vuelva ahora a Juan el Bautista, por eso Satanás se molestó tanto con Juan el Bautista. Porque el pobre Juan el Bautista tenía que morir como murió. Porque Satanás estaba molesto con él, porque él era el que estaba dando el norte, la visión clara de lo que es ser cristiano. Pero más que ser cristiano, lo que es ser un hijo del reino de Dios con derechos. Juan estaba apuntando, estaba apuntando a que ahí es donde está la esencia, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Entonces, Robert, después de todo esto que estamos hablando, ¿qué implicaciones tiene esto en la iglesia? Porque si individualmente entonces yo como creyente estoy perdiendo de perspectiva a Jesús, no estoy teniendo esa relación, esa intimidad, no estoy caminando, no he hecho de Jesús el Señor de mi vida, no le he entregado a Él todo lo que tengo para que sea, como en la oración del Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad aquí como es hecha en el cielo. Si eso no está pasando, ¿cuáles son entonces las implicaciones que pudiéramos estar nosotros viendo que en la iglesia? Las implicaciones son terribles. Nosotros en la iglesia todos somos buenos, la iglesia es buena, pero aunque seamos buenos y tengamos las mejores intenciones, si no hacemos lo correcto y si no ponemos las cosas en prioridad, como Jesús mismo lo dijo, pues nos vamos a equivocar y vamos a sufrir y no vamos a alcanzar los objetivos. Yo creo que Jesús fue bien claro al respecto. De hecho, había creado tanta conmoción, inclusive en los que perseguían a Jesús, que no entendían por qué él repetía tanto del reino, por qué los discípulos solo hablaban de eso, el evangelio del reino, el evangelio del reino. Cuando los expertos religiosos de la época entendían que el reino tenía que ver con cielos nuevos, tierra nueva, y entonces le preguntan a Jesús, eso aparece en Marcos 17, van y le preguntan a Jesús, pero ¿y esto del reino, esto es presente o es futuro? Sí, queremos un reino aquí, nosotros queremos una cosa nueva aquí, ¿cuándo va a pasar esto? Y los judíos dicen, bueno, ¿tiene que ver con futuro o tiene que ver con presente? Y entonces allí viene la respuesta magistral de Jesús al frente de sus discípulos y respuesta para todos. Él les dice, el reino está aquí entre ustedes. Yo creo que tengo aquí el versículo que me gustó mucho, yo uso mucho ahora la versión Palabra de Dios para Todos, y me gusta mucho cómo Jesús responde acá, dice, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es lo que le preguntan sus enemigos, sus fariseos, y Jesús les dice, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allá. Y termina diciendo, Dios
ya reina entre ustedes. Wow. Dios, y lo está diciendo Jesús. O sea, Jesús está diciendo, esto no se trata de mí. Abran sus ojos. No se trata de futuro, no se trata de pasado. Dios ya reina entre ustedes. Sí, se trataba de él, pero él le estaba haciendo ver de que era algo más allá de su cuerpo físico en ese momento, que era Dios obrando en medio de toda la humanidad. Nosotros en la iglesia somos muy buenos pensando en el futuro y de pronto estamos descuidando el presente. Y allí es donde el evangelio del reino toma sentido. Wow. O sea, queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, pero no estamos siendo ciudadanos del reino hoy, cuando el regalo del rey está hoy para mí. Yo estaba hablando en un sermón justamente de esto, y estaba mencionando que muchas veces nosotros queremos estar en el reino eterno, pero no queremos caminar con el rey hoy. Queremos nosotros un día disfrutar de las bendiciones de la patria celestial, pero no queremos darle el valor y el lugar y la importancia al rey que va a hacer esas cosas por nosotros hoy en nuestra vida. Entonces, a veces, sin querer queriendo, como decía el personaje del Chavo del Ocho, estamos nosotros igual que el hermano mayor. Estamos interesados en las cosas. Y inclusive, termino con esto, y ahí reaccióname a esto. Yo le escribí una canción para niños a mi hermana. Mi hermana quería, ella canta y quería grabar una canción para niños. Y yo comencé a pensar, ok, ¿qué escribo para los niños? Y me vino este mismo concepto a la mente, de que siempre le hablamos a los niños del cielo, y le hablamos de las calles de oro, y le hablamos de los animales y de las mansiones. Y entonces la canción justamente dice, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir allá y ver todas las cosas que hizo mi Padre Eternal, pero sobre todas las cosas, lo que quiero ver es a mi Jesús. Y entonces, al fin del día, el reino de los cielos no se trata de las calles de oro, se trata de Jesús. Claro. Y para que eso sea una realidad, yo necesito aprender a caminar con Jesús aquí y ahora. Claro. Entonces, mira, que eso está bien, lo ejemplifica muy bien. Yo quiero pensar en la actitud de los enemigos de Jesús y los discípulos de Jesús que estaban allí escuchando lo que Jesús dijo. Hay un común denominador. Ninguno entendió. Ni los enemigos ni los amigos de Jesús, ninguno entendieron. Que Dios esté aquí. Reinando. No tenía lógica, porque es que Dios no era el Dios que ellos conocían, que trabajaba de esa manera. Cuando nosotros no entendemos ese concepto, nos quedamos sin misión. Hoy la iglesia por eso hace tantas cosas, pero no hace misión. Porque la misión tiene que ver, la misión tiene un camino que me encanta, el triángulo de la misión. La misión tiene que ver con el mensaje del primer ángel y tiene que ver con lo que Jesús dijo con respecto, que para mí es la señal más importante del tiempo del fin. La iglesia que no entiende el evangelio del reino y no entiende que el evangelio del reino significa la soberanía de Dios todos los días en mi vida, es esa relación personal, esa experiencia personal. Ese Dios que me acompaña a mi trabajo, a mi estudio, caminar con el Rey hoy. Todo el tiempo, sabiendo que Él está a favor mío, no en contra mío. O sea, que Él no está allí para supervisarme. No, Él es mi papá que quiere lo mejor para mí. Es un papá perfecto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Correcto. Entonces, mira, cuando yo entiendo eso, ¿qué va a pasar en mi vida? Cuando en mi vida está el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene, los problemas que yo enfrento se van a convertir en testimonios, en milagros, en historias. Cuando Jesús se está a punto de despedir de sus discípulos, le da la gran comisión. Y me gusta la gran comisión como la dice Marcos 16. Jesús lo que dice ahí es que vayan y prediquen el evangelio del reino. ¿Ok? Eso es lo que les dice. Y les dice a toda criatura. Hace el énfasis a toda criatura. ¿Qué es el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel dice que cuando aparece ese primer ángel... Y vi volando un ángel por el medio del cielo llevando el evangelio eterno. Ahora, allí viene la conexión. Y más que la conexión, el sentido mayor. Es el evangelio eterno. Allí le da esa claridad. No ha cambiado. Lo amplía, ahora lo amplía. Ahora, ¿qué está diciendo? Es el mismo Dios. Es el mismo Jesús. Que estuvieron presentes en la creación, que estuvieron presentes en toda la historia de la raza humana. Se trata de ellos. El evangelio no se trata de lo que yo hablo. Y ahí es donde tenemos el problema grave y por eso tenemos que estar cada año ideándonos nuevas estrategias para ver si la iglesia reacciona y hace evangelismo.
en eso de alguna manera estamos tergiversando la naturalidad del Evangelio. ¿Cuál es la naturalidad del Evangelio? Lo que dijo Jesús. Jesús dice en Mateo 24:14 que será predicado este Evangelio del reino. Y utiliza las mismas características del mensaje del primer ángel y de la misión. Y será predicado este Evangelio del reino a toda criatura y entonces vendrá el fin. Esa es la gran señal. Correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Evangelio del reino le da sentido a la evangelización. Porque el Evangelio no es otra cosa que el testimonio personal. Exactamente. Yo estoy feliz con todas las alternativas que tenemos ahora a nivel tecnológico. Por supuesto que se llega a muchísimas personas, pero yo soy todavía de los que piensa que no hay estrategia más efectiva que la estrategia del evangelio personal. Yeah. Cuando alguien puede compartir su experiencia, cuando alguien puede contar a otros lo que Dios está haciendo en su vida, no hay sermón ni estrategia evangelística más poderosa que esa. Cuando todos los días mi vida es una vida donde suceden historias de milagros que ni siquiera tengo que mencionar, sino los que están alrededor de mí ya se dan cuenta. Son testigos. Yeah. Y entonces pasa, mira el efecto de esto tan fantástico que a mí me emociona, que pasa lo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no hay ningún esfuerzo evangelístico. Yo no veo ningún esfuerzo de campaña, de estrategia. No se repartieron invitaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Se sabía lo que estaba sucediendo con esos discípulos. La gente venía. Dios mismo inspiraba a las personas, tocaba su mente para que fueran a los que tenían testimonio, una historia para contar o muchas historias para contar. Nosotros los cristianos de hoy, de esta época del tiempo del fin, deberíamos convertirnos en storytellers, los seres humanos que no estamos tanto predicando, sino que estamos contando las historias de lo que Dios, mi Rey, el que gobierna en mí, hace por mí todos los días sin merecerlo. Wow, de la vivencia, de esa experiencia constante. Y se acaba el afán de predicar. Wow. Y comienza la realidad de la experiencia, la experiencia de resultado. Y Robert, esto cambia porque las personas, muchas personas, y esto yo lo he escuchado, de gente que dicen, no, el problema es que yo no puedo evangelizar porque yo no sé predicar. Yo no predico tan bien como fulano. O yo no sé dar estudios bíblicos. O yo no sé dirigir un grupo pequeño. Yo no tengo esas capacidades de liderazgo. Pero es que la misión, cuando la estamos mirando ahora desde este ángulo, no hace falta que yo tenga una clase de homilética o que yo tenga capacidades para liderar el grupo pequeño. Lo único que hace falta es que si yo estoy caminando con el Señor, estoy teniendo una experiencia, Él es mi Rey, Él es quien dirige y guía mi vida. Mi vida es un testimonio, mis conversaciones son un testimonio, lo que yo tengo y lo que yo hago es suficiente para decirle a otras personas el gran poder de Dios y lo que Dios hace para salvar. Y todo eso lo podremos resumir en algo, Abdiel. Soy ciudadano del reino. Ahora. Soy ciudadano del reino. Yo no pertenezco a una iglesia, aunque mi afiliación sea la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia fantástica que nos ha dado cosas tan bellas, pero no puede estar por encima de mi ciudadanía del reino. Mi ciudadanía del reino es que yo le pertenezco a mi Rey. Por eso es que en Pedro dices, ustedes son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Ustedes pertenecen al reino. Pero nosotros repetimos esos versículos que nos emocionan, pero y en la práctica, en el día a día, no somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos de nuestro propio reino. Y allí es donde vivimos de frustración en frustración. Por eso me encanta cuando en Hebreos dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es ser ciudadano del reino, no soy yo. Y cuando yo entiendo y pongo a Dios en el lugar adecuado, volvemos otra vez al principio, me ama tanto Dios, mi papá, que me regaló a Jesús, mi Salvador, para que yo pudiera tener contacto directo con ellos y recibir todas las cosas lindas que todos los días ellos quieren hacer por mí en un territorio tan inhóspito, tan malo, tan negativo como el que yo vivo. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden ser las peores, las peores. Pero cuando yo vivo la ciudadanía de mi Rey, todos los días, Él se encarga de darle sentido a donde Él quiere ser Rey. Y allí nos ayuda a poner a Dios en la perspectiva correcta. O sea, Dios no es Rey del planeta Tierra.
porque ahí es donde nos peleamos con Dios, porque bueno, si tú eres el que gobiernas, ¿cómo es posible que tengamos tantas catástrofes, tantas personas que mueren, tantos niños que están siendo abusados? ¿Dónde estás? Todas estas crisis, ¿qué pasa? Somos ciudadanos del reino de Dios porque el único lugar donde Dios puede reinar es en mí. El planeta se lo entregamos a Satanás. El que reina en este planeta es Satanás. Todo lo que sucede alrededor nuestro, él lo hace. La diferencia está en lo que yo permito que suceda en mi vida. Y mi vida no tiene que ver con las 24 horas, poniéndole mucho, que estoy en la iglesia cada semana. Tiene que ver con mi día a día, con mi segundo a segundo, con mis luchas, con mis caídas, con mis debilidades. Pero al saber que ninguna de esas me separa de mi Dios, sino al contrario, está Él allí, a través del regalo de Jesús, diciéndome: no estoy lejos y no estoy aquí para que caiga fuego mío y te consuma. Estoy aquí para levantarte, para ayudarte, para orientarte, para cambiar tu realidad, para convertir tus problemas en milagros y darte felicidad, que es la esencia de la vida. Cuando un ser humano vive eso todos los días, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? Todo cambia, todo cambia. Y alrededor, y la gente entonces va a venir a decir: pero ¿qué es lo que pasa con este señor o con esta señora? Parece que no fueran de este planeta. Sí, es que no somos de este planeta, somos ciudadanos del reino. Exactamente. Y eso ocurre cuando este evangelio del reino se comienza no solamente a entender, sino a asimilar y a internalizarse en nuestra vida. Robert, yo te agradezco muchísimo. Y para terminar, solamente quisiera tal vez pedirte, si alguien que está escuchando esto por primera vez, está ahí frente a su teléfono, frente a su iPad, su computadora, y está procesando esto que estamos hablando aquí, esta conversación que hemos estado teniendo. ¿Qué últimas palabras pudieras decirle a esa persona para que hoy pueda tomar la decisión no solamente de decir: entiendo el evangelio, sino quiero vivir el evangelio, quiero vivir con el rey de ese reino? Bueno, lo que yo le diría es que le crea a Jesús. En el corazón del Sermón de la Montaña, que ahí es donde está la constitución del reino, eso es otro tema. Toda la constitución del reino. Ese va a ser otro episodio. En el Sermón de la Montaña. Pero en el corazón, Mateo 6:33, Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y mi justicia. Noten que ahí Él pasa a un segundo plano, porque es que el rey es el rey. Él es el hijo, pero el rey es el rey. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Para mí ese versículo no solo es mi versículo favorito, yo pienso que es la esencia del cristianismo. Entonces, créele a Jesús. Dale prioridad a lo que es prioritario, a lo que debería ser prioritario. La presencia del Rey. Acéptala, disfrútala, vívela. Y sé testigo en primera plana de lo que Él hará. Gloria a Dios. Gracias por esta linda conversación. La realidad es que queda pendiente una segunda parte, el seguimiento de esta conversación, porque hay muchísima tela todavía para seguir cortando con esto. Así que gracias, Dios te bendiga. Gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros. Espero que haya sido de tanta bendición para ustedes como ha sido para mí. Quiero invitarte a que puedas seguir conectado con el podcast, que lo puedas compartir, que puedas invitar a otros amigos a que se conecten también, y así, de esta manera, nosotros poder seguir esparciendo el mensaje que bendice a la iglesia de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros y recuerda, nosotros somos iglesia.